Muchas gracias, mis amigos. Sean bienvenidos una vez más a su espacio, un episodio más de Opinión del Pueblo, el podcast a través de nuestras plataformas digitales, de nuestro canal de YouTube y con retransmisión los sábados a la 1 de la tarde por el canal Alegrando TV, que se encuentra para La Vega y el Cibao en Telecable Central, Canal 30 y también en sus plataformas digitales. Yo soy Henry Torres, agradecido del Señor una vez más que nos permite llegar hasta cada uno de ustedes, que siempre se están ahí. Agradeciéndoles también a los que día a día se siguen suscribiendo, dan like, nos ayudan compartiendo también nuestros contenidos para que llegue a más personas. Gracias de verdad. Y pedirles que nos sigan apoyando de esa manera. Usted se suscribe, usted da like, usted comparte el contenido, así le llega a toda esa gente que no está suscrito, que no son parte de nuestras comunidades sociales. Sin embargo, pues puedan ser partícipes y también unirse a cada uno de nosotros. Así que muchas gracias. Yo no puedo dejar de hablar de un tema que nos toca las fibras más sensibles a nosotros los seres humanos, y es uno de esos temas es la parte de la salud. Es sin duda que cuando usted tiene un familiar, un amigo, alguien cercano atravesando una situación de salud, pues eso nos afecta. Y más cuando se trata de personas que padecen algún tipo de cáncer. Eso destruye a la persona que lo padece, pero también a todo el que está a su alrededor, anímicamente, económicamente, o sea, a todo el que está alrededor de una persona que tiene un diagnóstico positivo al cáncer, pues afecta y todo el entorno. Y hay un hecho horrendo, desagradable, bochornoso, que estamos obligados a tocarlo, como digo, porque a veces uno no quiere, para evitar salirse de casilla o hacer un mal rato, pero hay que hacerlo porque la gente espera nuestras informaciones, perdón, y sobre todo nuestros comentarios. Y yo voy a hacerme referencia al Instituto Oncológico Regional del Cibao. Este es un instituto, valga la redundancia, es una institución que mira, que ve, atiende a los pacientes con diagnóstico de cáncer. Está ahí en el lado ahí del Hospital Cabral Ibáez de Santiago. Antes era una unidad, así inició esa institución del Cabral Ibáez como un departamento. Luego entonces unos terrenos ahí al lado lo consiguieron. Hubo el doctor muy famoso en aquellos tiempos, el doctor Heriberto Peter, que dirigía una institución que se llamaba la Liga Dominicana contra el Cáncer, pues donó unos equipos y un terreno al lado ahí, y así surge el Instituto Oncológico Regional Norte o del Cibao. Esta institución, me parece, si la memoria no me falla, que nació por allá por el 1964 y que según los datos que ellos mismos presentan, atiende alrededor de 300 pacientes diarios que tienen, personas que tienen algún tipo de cáncer. 300 pacientes diarios con cáncer. Allí hay espacio, ¿verdad?, donde también personas donan medicamentos. Allí a las de bajos ingresos, pues
le donan medicamentos o consiguen donaciones de medicamentos de diversas instituciones nacionales e internacionales. Tienen su farmacia que venden también algunos de estos medicamentos. Pero ¿qué ocurre con esta institución? De hace un tiempo viene atravesando una gran crisis por un asunto de administración. Ahí existía un patronato, una cosa de esos que buscan para adueñarse de las instituciones. Un señor, un ingeniero era que manejaba esto, había una situación con unos médicos. Bueno, lo que hay es que el asunto se mediatizó, llegó a los medios, el maltrato, los malos momentos, el deterioro de la institución. Algunos médicos se encargaron de decir todo lo que allí estaba ocurriendo. Cuando a un médico lo suspenden o prácticamente lo excluyen. Bueno, lo que hay que se arma un berenjenal, como nosotros decimos, y salen a relucirse muchas cosas. En ese momento, tanto el director del Servicio Nacional de Salud como el ministro de Salud Pública dieron su parecer al respecto. Uno que otro se descalificó porque no tenía incidencia en esto, que lo otro. Bueno, llega una nueva directiva. Dentro de esa directiva está una médico muy conocida en ese instituto. Tengo varias personas cercanas a mí que la conocen. Hablan de su trato afable, bien cercano, que es la doctora Nali Cruz. Y la doctora destapa una olla de grillos, una caja de Pandora. ¿Por qué? Porque sale a la luz de que en el oncológico, debido a la mala administración pasada que había, eureka, pero se vencieron un sinnúmero de medicamentos. Medicamentos que en su gran mayoría fueron donados por familiares de personas que, bueno, padecían cáncer y lastimosamente fallecieron. Le quedaron esos medicamentos y la gente los donaba al oncológico. Y esto fue guardado, almacenado, inclusive la llave, se supo que eso estaba ahí porque rompieron llavines y cosas, porque los pasados que estaban administrando el oncológico se llevan las llaves y se llevaron todo. Y se encontraron con una gran cantidad de medicamentos, reitero, pasados ya vencidos. Según la rueda de prensa o la declaración que dio la doctora Cruz, dice que la pasada administración decían, es que si nosotros donamos esos medicamentos, los que tenemos en las farmacias nuestras no se van a vender. Oye, qué maldito pensamiento. ¿Y dónde diablo quedó la humanización? ¿Dónde diablo está eso? ¿Dónde se fue? Para gente como esa, que dirigían el oncológico, no hay cárceles, y me excusan porque uno cree en Dios y uno tiene, ¿verdad?, su fe, su creencia, pero es que para ese tipo de gente no debe haber cárcel. El que juega con la salud de los pobres, de los enfermos, porque miren, por más rica, por más millonaria que sea una familia, cuando una persona de esa familia le diagnostica cáncer, o sea, no hay forma de costear eso. Los tratamientos de cáncer son incosteables. Y han llevado familias ricas, millonarias, lo han llevado a la pobreza, porque es que son enfermedades cuyos medicamentos son muy costosos. A una familia pobre que le diagnostiquen uno de sus miembros con cáncer es una sentencia de muerte. Y estos malditos, porque no hay otra palabra que lo describa mejor, estos malditos tenían esos medicamentos y lo dejaron que se vencieran por pensar en el negocio primero y después la salud. Porque
Esa gente que no puede comprarle en su farmacia, podía comprarle esos medicamentos, usted podía donárselos sin ningún problema. Porque al final eso se lo donaron a usted para eso mismo. Otra cuestión, la persona que dona se supone que lo compró, que hizo su inversión. Usted puso la inversión que deberían demandarlo, someterlo a la justicia. Tú el que donó medicamentos que ahora se resulta que están vencidos, debe demandar a los malditos que estaban ahí. Porque entonces todo su dinero, su inversión la echó a perder. Entonces, es que aquí hay que dar ejemplos. Yo estoy harto de decirlo. Aquí hay que dar ejemplos. Con el que juega con la salud de los pobres, sobre todo de los más necesitados. Aquí hay que dar ejemplos. Hay que mandar mensajes claros. No es verdad que aquí 2 o 3 pueden seguir jugando con la salud. Lo vimos en el caso Senasa. Lo hemos visto aquí en otros hospitales que ha pasado situaciones muy parecidas. Ahora con esto del oncológico que sigue en la palestra porque han salido un sinnúmero de cosas. Se habla de auditoría donde hay déficit de millones. Yo vi ahí una información. No puedo darle credibilidad total porque no es una información de una entidad gubernamental pública o la misma institución que hizo la auditoría, pero sí he visto medios que hablan de que la auditoría realizada allí se habla de un déficit de más de 800 millones de pesos. O que el valor total de los medicamentos vencidos son 800 millones de pesos. Porque no leí mucho, no abundé mucho. Eso me salió recientemente en las redes, y lo vi rápido. Pero hay que mandar un mensaje con esta gente. Y reitero, para estas personas no debe haber cárcel. O sea que no hay cárcel para eso. Para pagar lo que se han hecho. Y usted sabe cuánta gente, pues incalculable. O sea, no se puede calcular cuánta gente fallecieron por falta de alguno de estos medicamentos que estaban almacenados allí en el oncológico y que se permitió que se vencieran. No, eso es incalculable. O gente que se agravó su enfermedad por no adquirir a tiempo uno de estos medicamentos que estaban guardados allí. Porque reitero, se estaba pensando primero en el negocio que la farmacia. Por eso es que la ley de seguridad social que lo contempla, me han dicho algunas personas, yo no he leído esa parte, me han dicho algunos amigos médicos sobre todo, pero que lo contempla que los centros de salud no debe haber farmacia. Eso no se cumple en este país porque en los centros clínicos, en todos los centros clínicos hay una farmacia. En todo. Y en los centros hospitalarios, en la mayoría, existe lo de la farmacia del pueblo. Que eso no hay coincidencia porque eso está bien. La parte del hospital usted la ve bien porque son medicamentos de bajo costo y son el escenario perfecto porque allí van los pobres, los más necesitados. Y los estados legislan en base a eso, en favor de los más necesitados y los más vulnerables. Un segundito. Pero entonces en el oncológico, si es verdad que se ha hecho auditoría y todo lo que ha salido, si todo eso que ocurrió allí, entonces el desastre ocurrido, reitero, es incuantificable. Si se perdió toda esta millonada, ahí están las fotografías que fueron dadas y difundidas a los medios por las actuales, porque son tan delincuentes los que estaban, como se robaron como se llevaron la
los dominios y las redes sociales ya empezaron a desacreditar, con las redes del mismo oncológico, a desacreditar a la doctora Nelly Cruz, diciendo que Nelly Cruz, que ella no es médico oncológica, que esto, o sea, querer desacreditar, luego de que ella dio las declaraciones y mostró al país y al mundo video de los medios, permitió que los medios fueran hasta donde estaban almacenados estos medicamentos que ya están vencidos. Quisieron como descalificarlas a través de las redes del propio oncológico, que reitero, ellos se llevaron eso, se llevaron el control de esas redes, porque demuestra que son unos verdaderos delincuentes, unos pillos, que reitero, el Estado a través del Ministerio de Salud Pública, y no me digan a mí que salud pública, que esto, que no, que es un centro que descentralizado, que no. Salud pública es el órgano rector, lo establece la ley 8701. La ley de salud, perdón, establece, porque la 8701 es de la seguridad social. La ley de salud establece que el ministerio, en este caso, antigua secretaría, ¿verdad? El ministerio es el encargado, órgano rector de regular todas estas cosas. Hasta el momento que estoy haciendo este episodio, no se ha pronunciado el Ministerio de Salud Pública con relación a eso. Ni siquiera el Colegio Médico Dominicano. Lo único que ha hablado, que lo vi yo ahora mismo, casi ahora, es el ex presidente del Colegio Médico, don Zenén Cava, que ha hablado de la deshumanización que ha ocurrido y todo eso, y ha estado hablando, porque el Colegio Médico no sé qué le pasó después que Waldo entregó, y pese a ser una persona de la corriente de Waldo, pero ha sido inodoro, incoloro, insaboro el nuevo presidente del Colegio Médico. No se siente. Waldo ya, ¿verdad?, que entregó, está quizá en descanso o en reposo o en, ¿cómo se llama la palabrita que está muy de moda siempre? En reflexión, no sabemos. El Colegio Médico no se ha pronunciado con relación a eso. Claro, esta entidad, que reitero, era dirigida por un ingeniero, ni siquiera era un médico quien dirigía este patronato. Que hay muchas instituciones que han creado patronatos y al final los patronatos se han adueñado de esas instituciones. Porque aquí se entiende que cuando usted lo nombra un miembro o usted es miembro de un patronato o crean un patronato, entienden que entregándole a esa institución para usted, que es suya. Y no es así. No es así. No es así. Esperamos que hayan sanciones, que hayan medidas, que paguen porque eso es hasta una tentativa en contra de la salud de los más de 300 pacientes diarios que atiende el oncológico. Y de la gran mayoría de personas de escasos recursos que no tienen acceso a ese tipo de medicamentos por lo costoso, por lo que equivale. Y aún así hay gente que hasta nosotros conocemos, que han tenido que financiar sus casas o venderlas, vender animales, sus vacas, sus chivos que tienen sus cosas, para hacer lo posible de comprar estos medicamentos, porque reitero, son medicamentos de altos costos, son medicamentos bastante caros, tampoco son medicamentos fáciles de accesar a ellos, que no son tan abundantes, ¿verdad? Por eso mismo, por el costo que tienen. Y entonces estos delincuentes, estos pillos, dejaron que se vencieran. Hay que rescatar el ecológico del Cibao. Hay que refundarlo nueva vez. Hay que profundizar. Hay que crear reglamentos. Hay que evitar que ese tipo de mafia vuelvan otra vez
asaltar esta institución de tanto servicio y que tanto ha servido al pueblo dominicano, sobre todo, en gran mayoría, a la región del Cibao. Deben pagar los responsables. Deben pagar. Y la justicia debe ser implacable con ellos. Porque el que juega con la salud, sobre todo los más pobres, los más necesitados, no hay forma de que cumplan con eso. Esperamos por el Ministerio de Salud Pública, por las instituciones, por el Ministerio Público y por la justicia, que hagan pagar a los responsables de este vencimiento de millones de pesos en medicamentos para tratamientos oncológicos, los cuales se vencieron en el Instituto Oncológico del Cibao en Santiago de los Caballeros. Muchas gracias y hasta un próximo episodio.